Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los usos horarios en que vean nuestro programa. Venezuela como problema, de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos un invitado pues extraordinario, cuya trayectoria se ha desarrollado en lugares donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de una nación: instituciones públicas, organismos multilaterales, centros académicos, equipos técnicos que han debido enfrentarse a momentos complejos. Su recorrido ofrece una mirada precisa sobre los vínculos entre política, economía y Estado. Tres dimensiones que suelen aparecer desconectadas, pero que en realidad se sostienen mutuamente. Antes, recuerde darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo. José Rafael, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, a Gustavo García, que es un economista formado en la Universidad Central de Venezuela, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Boston. Su vida profesional lo ha llevado por escenarios clave en la región. Fue economista fiscal líder técnico principal del Banco Interamericano de Desarrollo durante más de una década, donde coordinó el sector fiscal, promovió reformas que hoy forman parte de la agenda pública latinoamericana. Antes de esa etapa internacional participó en momentos decisivos en la administración económica venezolana. Integró el equipo de negociación de la deuda externa durante el Plan Brady. Dirigió políticas monetarias y financieras desde Cordiplan, fue asesor principal del Ministerio de Finanzas y creó la Oficina de Asamblea Económica y Financiera del equipo del antiguo Congreso, un espacio que marcó un precedente en la relación entre técnica y deliberación legislativa. Ha sido docente en el Instituto de Estudios Superiores de Administración por 15 años, formación que consolidó su capacidad para traducir temas complejos en ideas claras. También fue economista del Fondo Monetario Internacional y profesor visitante de la Universidad de Oxford, donde acompañó investigaciones sobre economía latinoamericana desde una perspectiva comparada. Como autor, ha estudiado asuntos fiscales, monetarios y macroeconómicos que atraviesan las democracias de la región. Su trabajo más reciente, una serie de 4 tomos del Banco Interamericano de Desarrollo sobre documentos tributarios electrónicos y Big Data económica, examina la relación entre tecnología, control fiscal y políticas públicas. Hoy forma parte del equipo económico que acompaña a la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en un momento donde la responsabilidad técnica exige claridad, transparencia y visión a largo plazo. Invitarlo a esta conversación responde al propósito central de este programa: reunir voces que desde experiencias distintas permitan releer nuestros 40 años de democracia con la serenidad que da la distancia y con la firmeza que exige el presente. Cada invitado aporta una pieza del rompecabezas: lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que cambió, lo que no supimos interpretar a tiempo. En este caso, la mirada económica ofrece una entrada privilegiada, no porque la economía determine por sí sola el rumbo de un país, sino porque revela cómo se organiza el poder, cómo se distribuyen los recursos, cómo se equilibra o se rompe la relación entre Estado y ciudadanía. La trayectoria de nuestro invitado permite recorrer esas capas sin simplificaciones, sin consignas, sin atajo. Bueno, Este muchas diálogo gracias. se inscribe Este diálogo se inscribe en una tarea mayor,
comprender el pasado para enfrentar la coyuntura venezolana con responsabilidad histórica. La experiencia acumulada por nuestro invitado dentro y fuera del país en tiempos de estabilidad y tensión nos ofrece una base sólida para pensar los retos de gobernabilidad, recuperación institucional y reconstrucción económica que marcan los próximos años. Su aporte cobra relevancia precisamente ahora, cuando Venezuela discute la transición posible, las capacidades del Estado, la necesidad de recuperar la confianza pública y la importancia de volver a articular políticas que respondan a la realidad y no a la improvisación. Con esta perspectiva, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gustavo García. Bueno, muy buenos días. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y su audiencia. He visto algunos de los foros y la verdad es que es muy fluido, muy agradable, una conversación, digamos, muy educada. Y bueno, muchas gracias también por la generosidad en la interpretación de mi experiencia, de mi síntesis curricular. Pero bueno, sí, yo me formé como economista en Venezuela. Eh, en una época, digamos, yo lo digo siempre con absoluta franqueza, yo estudié la primaria en el Colegio La Salle, y bueno, mi papá falleció cuando yo era niño, y bueno, en ese momento mi mamá tenía que tomar la decisión de que no podía seguir pagando las matrículas que los tres menores teníamos en los colegios, y entonces me iba a retirar del colegio y los hermanos de La Salle le dijeron, no, no lo retire, déjelo aquí, que siga estudiando aquí y tal, y digamos, me becaron. Pero ya en secundaria, yo quería, empecé con un empeño en mi familia de ir a un liceo público, primero porque en aquella época los colegios privados eran o de hombres o de mujeres exclusivamente. Y yo ya adolescente quería estudiar en una institución que tuviera hombres y mujeres. Y además, muy temprano, en aquella época, me pegó el gusano de la política, ¿no? Entonces, bueno, para mi familia y los hermanos de La Salle fue un trauma que yo decidiera que no quería seguir en el colegio y quería ir a un liceo público. En una época que era muy convulsionada políticamente en las universidades y en los colegios. Y debo decir que a partir de allí, a mí, entre mi familia y el Estado, me financiaron mi educación. Porque cuando me fueron a escribir en un liceo público, en el Ministerio de Educación, le dijeron a mi madre, bueno, pero él tiene muy buenas notas, entonces él califica para tener una beca como estudiante, y me dieron la beca que por supuesto tenía una condición de que yo no podía disfrutar de ninguna otra beca en otra parte, ¿no? Pero bueno, yo terminé el bachillerato en el Liceo Fermín Toro con la beca del Ministerio de Educación, porque a pesar de que me involucré en política, trataba de mantener mis récords estudiantiles, etcétera. Y en efecto, llegué a ser hasta presidente del centro de estudiantes del liceo, en una época que había que tomar una decisión muy fuerte de parar los disturbios, porque si no íbamos a perder el año escolar. Y de ser, bueno, como era en esa época, era lo normal en la edad, protestar, éramos de izquierda, etcétera. Me tocó después decir, bueno, no podemos darnos el lujo de perder el año escolar y hay que salvar esto. Y eso me llevó a enfrentarme con la ultraizquierda desde ahí hasta los días de hoy. Que son los mismos, ¿eh? Que son los mismos, por cierto. Que sí, que son los mismos, efectivamente. Aquella vez querían destruir el liceo y acabar con el año escolar, y a mí me tocó de la izquierda democrática y tal. No, eso no tiene sentido, pero bueno, la verdad es que a nivel de esa época era más fácil entenderse, entonces lo logramos y terminamos el año escolar muy bien. Y me fui a estudiar a la UCB Economía porque yo tenía mis dudas, me gustaban mucho las matemáticas, pero tenía mis dudas si dedicarme solo a estudiar la matemática. Y un amigo de un hermano me dijo, no pierdas él estudiaba matemáticas, me dijo, no pierdas tu tiempo en matemáticas porque lo único que vas a hacer es dar clases.
Y claro, como tenía el gusanillo de la política, tuve un profesor en el Fermín Toro. Debo decir que en esa época los profesores eran extraordinarios y las instalaciones del liceo eran una cosa espectacular. Tenían un piso dedicado a solo laboratorios, un laboratorio con todos los equipos del mundo. En mi época era famoso el libro de física de Navarro, fue profesor mío en el IESA. Eh, eh, no me acuerdo el profesor de literatura, que además, más que literatura, era un discurso lo que nos daba, por ejemplo, interpretando a Doña Bárbara, el discurso de Bolívar, mi delirio en el Chimborazo. Entonces, esas cosas me reforzaron el interés en la política, pero tuve un profesor de geografía económica que era espectacular. Era un economista que, bueno, se redondeaba su ingreso dando clases de geografía económica. Y él me dijo un día, bueno, yo le dije, mire, profesor, esta materia me encanta, estos temas económicos me encantan, no tenía ni idea de la economía. Y en efecto me dijo, bueno, ¿y qué quieres estudiar tú? Y le dije, bueno, a mí me gusta mucho la matemática, había pensado estudiar matemática, pero esto me gusta más y tal. Y me dijo, bueno, chico, tú lo que tienes que estudiar es economía, porque si algo define la economía es la mezcla de matemática con política. Entonces, ahí terminé estudiando economía. Y bueno, me acuerdo que me ofrecieron también una beca y yo fui al Ministerio de Educación a decir que renunciaba a la beca porque no podía tener la beca en la universidad, la beca del Ministerio de Educación. Y me dijeron, no, 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 usted se merece la otra beca. Y me dijeron, siga con la beca del Ministerio de Educación. Y yo hasta que empecé a trabajar ya después de unos 3 años en la carrera en el Banco Central de Venezuela, renuncié a las dos becas. Y luego el Estado me financió para ir a estudiar economía en el exterior. Mi familia no hubiera podido jamás pagarme a mí estudios en el exterior y entonces, bueno, yo soy el resultado de cuando el Estado entiende que una de sus funciones fundamentales es la educación y la formación de capital humano, y esa educación que en esa época recibimos en buena medida garantizó en Venezuela la movilidad social. El modelo de educación puede cambiar, pero ese rol el Estado no lo puede renunciar. Además, por una razón, porque el gasto en educación, como el gasto en salud, tiene lo que llamamos los economías, efectos de externalidades muy positivas, porque en la medida en que tú formas ciudadanos profesionales, restas campo para la delincuencia, la ociosidad, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es el desarrollo. Y por mucho de que hay que abrir las posibilidades de que aumente la participación del sector privado en ambos sectores, nunca es una actividad tan rentable en el volumen necesario en una sociedad para que todo el mundo pueda tener acceso a una educación y a una salud de calidad. Eso no lo pierde el Estado. Y bueno, estudiando economía, sobre todo economía del sector público, de eso estoy convencido. Pero como creo que no tiene sentido, y menos en un país como está Venezuela, que el Estado se dedique a tener empresas públicas, que su función es meramente mercantil y que el sector privado es más eficiente en hacerlo. Entonces, es como Venezuela necesita como poner las cosas en su lugar. Y en ese poner las cosas en su lugar, hay una parte de la interpretación de la historia de Venezuela que yo creo que Venezuela tiene que revisar. Y eso es la relación de los venezolanos con el petróleo y el rol del petróleo en la historia de Venezuela. Esa relación ha sido de amor y odio casi, ¿no? Porque, bueno, la tenían que hacer las transnacionales en esa época y entonces, claro, eran como, no me acuerdo la Ubíquenos en el anécdota. tiempo, perdón, Gustavo, ve Por ubicándonos en favor. el tiempo, sobre todo para los jóvenes, los que no conocen bien la historia de Claro, Venezuela. No, porque sí, además también hay gente de otros países que nos ven. Entonces así es. sería bueno tener una... Sí. Absolutamente. Muchas gracias y por favor interrumpan por cualquier pregunta o comentario o corrección que me quieran hacer o sugerencia. Venezuela empezó a principios, perdón, del siglo pasado, del siglo XIX, cuando se descubre el petróleo. Venezuela era un país muy atrasado. Más del 80% de la población era rural, en un país que todavía no terminaba de recuperarse, yo pudiera decir, de parte de los efectos de la guerra de independencia, que además de independencia fue una guerra civil muy cruenta y muy prolongada,
Venezuela salió arruinada en la guerra de independencia. Y después tuvimos la guerra federal, que también causó muchísimas ruinas. Esa fue también una especie de guerra civil con una connotación social. Entonces, bueno, y después toda la sucesión de caudillos, dictaduras, el periodo de Guzmán Blanco, etcétera, hasta que el país se normaliza, entre comillas, con Juan Vicente Gómez, y ahí aparece el petróleo. Y claro, ahí el petróleo marca, es lo que le permite a Venezuela empezar su salto a la modernidad, a la entrada tardía del siglo XX. Pero también con alguna connotación que uno tiene que entender los impactos de eso en la historia. Y es que Gómez, las primeras concesiones que otorga no fueron a las empresas petroleras. La mayoría de las concesiones petroleras fueron otorgadas a familias, amigas de él, a sus amigos, a sus familiares. Y por supuesto, esta gente no manejaba esa tecnología, no sabían mucho ni siquiera qué era el petróleo. Y entonces se daban media vuelta y terminaban vendiendo esas concesiones a las empresas internacionales. Entonces yo digo que en Venezuela hubo dos tipos de amos del valle. Los amos del valle que venían de la colonia con cédulas reales y bueno, fueron los mantuanos que luego iniciaron la guerra de independencia, pero luego vinieron los amos de los valles petroleros, sobre todo en el Zulia, porque fueron los beneficiarios de las concesiones petroleras. Y si tú tenías vínculos con Gómez y te daban una concesión de esta, te resolvías la vida. Y de esa manera surgieron otro grupo de familias ricas en Venezuela porque tuvieron acceso a esos beneficios. Pero todos los factores políticos que aversaban a Gómez vieron entonces que el petróleo ayudó a fortalecer a Gómez en el poder. Porque además Gómez le pedía a los países que eran beneficiarios de la inversión petrolera en Venezuela que sus organismos de inteligencia le informaran sobre lo que hacían los políticos venezolanos de oposición en el exterior. Y por eso Gómez sorprendió a muchos, como cuando llegó el Falque, no sorprendió a nadie, lo estaban esperando y los destrozaron. Entonces, el afianzamiento de Gómez por la vía política, por la facilidad que le dio el petróleo, generó en muchos venezolanos una relación, vamos a decirlo así, como de odio, de animadversión al petróleo. Y eso se refuerza en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, porque Marcos Pérez Jiménez abre ampliamente las concesiones petroleras al país, sobre todo el lago de Maracaibo, en una coyuntura internacional muy oportuna, que fue la guerra del Canal de Suez. Entonces, digamos, todo el mundo occidental dijo, en Venezuela es donde está el petróleo, que no sale ahora del Canal de Suez, y eso produjo un aumento de las dimensiones de aquellos años del precio del petróleo, y Venezuela aumentó fuertemente la producción petrolera. Entonces, eso también, de nuevo, la izquierda en aquella época representada principalmente en el Partido Comunista y en Acción Democrática, la izquierda democrática, vio con recelo de nuevo cómo la dictadura se consolidaba por el acceso a los recursos petroleros y la forma como se manejó el petróleo. Eso lleva a que se desarrollara un discurso contra las concesiones petroleras que, bueno, ciertamente, digamos, había una puja por la renta fiscal proveniente del petróleo de Venezuela. Cuánto le tocaba al Estado y cuánto a las petroleras. Y eso tenía una animadversión hasta que algunos de esos políticos entendieron el peso del petróleo en la economía, que el petróleo era lo que le estaba permitiendo al país en esos años dar un salto de desarrollo, porque como lo decía, de un país con más del 80% de la población en condiciones económicas muy serias, muy limitadas, con enfermedades endémicas que producía una esperanza de vida al principio del siglo XIX, no más de 50 años, evidentemente le permitió al país entrar en el siglo XX. Porque también dio la coincidencia que en la transición de López, primero con Gómez hubo algo. De hecho, Gómez es el que consolida y crea un ejército nacional como tal. Buena parte de ese ejército no era, como dicen, el ejército heredero de las tropas libertadoras, no, eran las tropas de los caudillos y Gómez
es el que le da una creación formal a la estructura de las Fuerzas Armadas y sobre todo funda una academia militar. Entonces, tú puedes decir que esa es la institucionalidad militar que permitió además que Gómez controlara el espacio geográfico del país y se acabaran las peleas entre caudillos y los conatos de guerra civil, porque era, bueno, era las circunstancias del país. Y entonces Gómez, con una mano muy dura, muy represivo, etcétera, consolidó el control del espacio geográfico, porque además el petróleo le permitió construir una red de carreteras en el país, que fueron las primeras grandes carreteras en Venezuela, que le permitió movilizar a las tropas muy rápidamente y controló el país. Luego viene López Contreras y crea varias instituciones de la modernidad en Venezuela, y eso siguió con Medina Angarita y los siguientes presidentes en cualquiera de las circunstancias. Pero Venezuela salta a la modernidad. Y paralelamente a eso, bueno, está la mentalidad de lo que venía de ser izquierda, que después se convierte en una izquierda socialdemócrata como Acción Democrática. Pero recuerden ustedes que está la gran obra de Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, donde Betancourt hace una reflexión donde entiende el negocio petrolero y el mundo petrolero, pero hay también allí un discurso nacionalista contra las concesiones, etcétera, que se exacerba en alguna de las tesis de Juan Pablo Pérez Alfonso. De hecho, su frase que la dio ya en La Democracia, aquello que el excremento del diablo, así denominaba el petróleo, porque Pérez Alfonso, como algunos escritores y economistas de esa época, venían de las familias que eran productoras de café, de cacao, de ganado, y el petróleo produce una apreciación del tipo real que le hizo perder a esas actividades económicas, les hizo perder competitividad internacional. Se empezó a disminuir la exportación de café y surgieron otros países también con mucha más fuerza, y Venezuela dejó de ser un país productor de café y cacao de gran escala a ser un país básicamente en ese momento productor de petróleo. Entonces, bueno, Betancourt ciertamente tuvo la visión, aunque en mi opinión, con una actitud radicalizada por ese precedente histórico de las dictaduras y las concesiones petroleras, y se manifiesta en su discurso político de que en lo que se pudiera había que acabar las concesiones. Y de hecho, en el primer gobierno democrático tiene la consigna y dice no más concesiones, no se van a otorgar más concesiones. Y por supuesto, hay que entenderlo, no solamente el ingreso petrolero, la entrada de grandes transnacionales con tecnología, con capital humano, porque la inversión extranjera trae 2 o 3 grandes beneficios a cualquier país de cualquier sector económico. Trae capital que tú no tienes para hacer esas inversiones. Segundo, trae capital humano porque lo que el país no tenía lo tuvo que traer, y lo formó en Venezuela. Becaron a mucha gente a estudiar geología, ingeniería petrolera, financiaron a las escuelas de ingeniería petrolera y geología en la universidad. Muchos de esos venezolanos salieron a estudiar vinculados a la industria petrolera hasta que vino luego el Plan Mariscal de Ayacucho, pero también traían tecnología. Y de hecho en esos años se creó tecnología por las transnacionales que se probó en Venezuela, se hizo comercial en Venezuela y se exportó a otros países. De hecho, me lo decía uno de nuestros ingenieros petroleros más reconocidos, Juan Savo, que decía, bueno, la producción de petróleo en Luisiana se pudo hacer en esos pantanos porque en Venezuela se había iniciado en el lago de Maracaibo, y se desarrolló toda una tecnología por alguna de las industrias petroleras para hacer ese tipo de producción. Entonces, el país tuvo un salto y ese ingreso petrolero le permitió al país, en el caso de Pérez Jiménez, crear una gran infraestructura, parte de la cual todavía existe. Y en segundo lugar, cuando llega la democracia, creo que fue correcta la visión de los líderes políticos democráticos. Primero que dijeron, la inversión en infraestructura hay que continuarla. Bueno, entonces Betancourt, por ejemplo, construyó el puente sobre el lago de Maracaibo y así muchísimas obras civiles muy importantes, pero también hicieron un impulso del gasto social masificando la educación en Venezuela. Y eso continuó durante los primeros 3 periodos de la democracia de manera muy fuerte, cuando los 3 primeros presidentes, luego llega Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez
expande la matrícula universitaria de manera extraordinaria y crea el Plan Mariscal de Ayacucho. Y el Plan Mariscal Estamos de hablando, Ayacucho, disculpa, estamos hablando de los años 70, ya eso es años 1970. 70. Eso es Exacto. correcto. Gracias, Jonathan. Eso fue en los años 70. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, ahora que hemos creado una generación de profesionales, algunos con experiencia de trabajo, hay que ir a la fase inclusive de posgrado. Y mucha gente que salió a estudiar al exterior, a hacer maestría, doctorado, regresó a Venezuela con ganas de hacer actividad docente y muchos de ellos se incorporaron a ser profesores. Fue mi experiencia. Yo, o sea, me gradué en Venezuela, me fui al exterior a estudiar y regresé y estaba buscando dónde dar clases. Empecé a dar clases en la central, donde ya yo había sido preparador, etcétera. Y luego pasé un periodo muy breve en la Universidad Católica hasta que encontré en el IESA, para mí, el sitio ideal para desarrollar actividad académica, institución a la cual le debo mucho. Y como tú muy bien dices, José, en el IESA yo aprendí a bajar la complejidad del razonamiento económico para poderlo comunicar con la gente. Cosa que luego me permitió, con relación con los políticos, decirle: ustedes no pueden seguir tomando decisiones sin una asesoría académica, técnica de alta calidad. Ustedes tienen un montón de asesores económicos que son funcionarios de partido, pero que no tienen la calidad profesional. Vamos a crear una cosa de muy alto nivel, con gente que tenga toda posgrado. Y vamos a hacerlo por concurso, y la selección tiene que ser exclusivamente técnica. Aquí no va a haber selección política. Vamos a crear eso. Y claro, yo lo vi en Estados Unidos porque conocí de cerca la historia de una oficina que aquí fue muy importante. No es que no es ahora, pero creo que no está viviendo su mejor momento, no técnicamente. Técnicamente es muy sólida y muy seria, pero las decisiones políticas con esta polarización en Estados Unidos ha producido que muchas veces las recomendaciones de esa oficina no se toman muy en cuenta. Ese es el Congressional Budget Office, la oficina del Congreso sobre presupuesto, que le da información a los parlamentarios de los detalles técnicos y los asesoran, le explican la complejidad de esos problemas para que tomen una decisión informada y educada. Entonces, bueno, en efecto, creamos una oficina, pues, nunca fue del tamaño de lo que es aquí esa oficina, pero tuvo mucho impacto porque, en efecto, yo creo que empezaron a mejorar las decisiones de política económica en Venezuela, a pesar de que ya el país venía en la era democrática cayendo. Y tan es así que hubo dos leyes que estaban trancadas por años en el Congreso, en el cual los partidos no se ponían de acuerdo, que eran una ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica y la reforma de la Seguridad Social de Venezuela, que no era viable con el viejo Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esas dos leyes se aprobaron entre fines del 97 y el 98, y nosotros convencimos a los partidos, aunque mucha gente de ellos venía trabajando seriamente en eso. Se logró crear un consenso para aprobar esas leyes, que luego Chávez, en uno de los primeros decretos habilitantes que tuvo, las canceló las dos. Volvió al viejo Seguro Social, canceló la reforma de la Seguridad Social, y el Fondo de Estabilización Macroeconómica se logró incluir en la Constitución con una visión más completa, porque en parte porque la oficina produjo un documento que yo todavía conservo de muy buena calidad, que se llamamos los aspectos económicos de la Constitución. Y lo discutimos en esa época con la Asamblea Constituyente, que bueno, tenía todavía espacio de diálogo, y discutimos con varios de los miembros de la Asamblea Constituyente, y esa Constitución incluye una serie de artículos como la independencia y autonomía del Banco Central. Segundo, la prohibición del Banco Central de prestarle dinero al sector público, de financiar al sector público para evitar procesos de inflación e hiperinflacionario. Y en tercer lugar, un fondo de estabilización macroeconómica funcionando más como un fondo de ahorro intergeneracional. Esas reformas, por cierto, las había retomado Miguel Rodríguez cuando era ministro del Cordiplan en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero nunca se pudieron aprobar. Y lamentablemente, bueno, lo que quedó en la Constitución está allí y ojalá nos salvemos. Y la manera como Chávez eludió esa restricción fue decir, bueno, eso quiere decir que el Banco Central no le puede prestar plata al gobierno, pero las empresas públicas sí, porque esas son
funciones comerciales, son sociedades comerciales que buscan fines empresariales y por lo tanto el Banco Central sí les puede prestar plata a esas instituciones para que, a las empresas del Estado, para que puedan invertir, expandirse, etcétera. Y lo que hicieron fue bypasear la restricción constitucional para prestarle la plata a PDVSA y todo el financiamiento monetario del Banco Central, que es lo que nos ha generado todo este proceso de desorden monetario, inflacionario y cambiario, fue por la evasión de esa restricción constitucional. Entonces, sí. para terminar... Una pregunta, Juan, sobre todo para nuestra audiencia. ¿Cuándo se constituyó ese equipo asesor técnico en el Congreso? ¿Qué año? Ese equipo asesor se constituyó en el año 97. El Congreso aprobó un reglamento por unanimidad en el cual se decía que ese era un organismo técnico independiente que reportaba desde el punto de vista administrativo presupuestario a los presidentes de ambas cámaras y desde el punto de vista técnico iba a trabajar con las comisiones de economía y las comisiones de finanzas de ambas cámaras. Y yo creo que fue un aporte muy importante, fue muy valorado en su momento, pero lamentablemente en el primer presupuesto que presentó el presidente Chávez para el año 99, él ganó las elecciones en diciembre del 98 y empezó a gobernar en el 99, se presentó un presupuesto tan mal hecho que los cuadros tenían errores hasta de suma y resta y de cosas absolutamente equivocadas, mezclaban sumas y restas entre flujos y stock, etcétera, los saldos, digámoslo. Y además no era fiscalmente sostenible, eso iba a tener un fuerte impacto inflacionario porque ya en el 99 se empezó a sentir, habían caído los precios del petróleo en el 97 y 98 y el gobierno empezó con una coyuntura fiscal complicada en el año 99, continuó, porque el año 98 fue muy duro fiscalmente. Y bueno, el Congreso en su reglamento, que como lo aprobaba el Congreso era de facto ley, decía que cuando el gobierno sometía el presupuesto al Congreso, los presupuestos se tenían que presentar en los primeros 5 días del mes de octubre para que hubiera tiempo de discutirlo porque era el presupuesto del año siguiente. El Congreso dijo, bueno, antes de que el Congreso empiece a considerar el presupuesto, la Oficina de Asesoría Económica tiene que hacer un documento escrito y presentarlo ante las dos comisiones de finanzas de su opinión sobre el proyecto de presupuesto y sus implicaciones de corto y largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, era el periodo de mayor intensidad de trabajo en la oficina. Llegamos a ser aproximadamente unos 13 economistas. Nos fajábamos muy duro, apenas llegaba el informe. Sin embargo, ganamos tiempo porque un dato curioso, por el impacto que tuvo la creación de esa oficina, que siendo ministros Matos Azócar y Teodoro Pekov, dijeron, oye, vale, el Congreso están armando un trabuco de oficina como economistas. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, o sea, aquí nos van a dar palo. Y entonces, en efecto, crearon una oficina paralela llamada la OPAN, Oficina de Planificación y Asesoría Macroeconómica, donde estuvieron varios economistas de muy buena calidad. Estaba presidida por Luis Carlos Palacio, que era un urbanista que después se especializó en economía en el exterior, y era un tipo muy serio. Irene Nicolesco, que es una extraordinaria economista también, y todo un equipo que había abajo muy bueno. Entonces, nosotros además, bueno, éramos amigos, nos conocíamos de la universidad o del mundo profesional y tal, y dijimos, mira, ¿por qué no nos empiezan a pasar los datos del presupuesto y no esperar que venga antes del 5 de octubre el libro del presupuesto para nosotros tener que tragarnos eso y antes de que termine el mes de octubre presentar el informe al Congreso? Y en efecto, así fue. Ellos tenían la autorización de Matos Azócar y Teodoro Pekov para compartir la información sobre el presupuesto y eso nos permitía a nosotros adelantar el trabajo. Y bueno, en efecto, hacíamos una presentación en ambas comisiones de finanzas en conjunto. Eso generó ruido porque, claro, no era la decisión nuestra que los parlamentarios decidieran que esa reunión tenía que ser pública, invitaban a los periodistas.
Y entonces, bueno, al día siguiente estábamos en todos los titulares de la prensa, pero eso no era una decisión nuestra. Un día uno de los presidentes del Congreso con las manos en la cabeza me dijo, oye, Gustavo, pero me estás creando un problema muy serio. Dijo, perdone, presidente, no soy yo. Hablé con los presidentes de las comisiones de finanzas porque yo inclusive les pregunté si que consideraban que debía ser pública o no una presentación que tenía cosas muy duras contra el proyecto de presupuesto. Y ellos, bueno, obviamente el razonamiento político, no, esto es abierto, el país no le podemos esconder la información que entra en todos los periodistas. Bueno, entiendo que en efecto, por esos errores, el Congreso decidió casi por unanimidad devolver el proyecto de presupuesto al gobierno, diciéndole este presupuesto tiene demasiados errores, esto no se puede aprobar como está. Les agradecemos que revisen esto con la oficina del Congreso y presenten un nuevo proyecto de presupuesto. Yo me acuerdo que yo hablé con el jefe de la Fracción Parlamentaria del MBR, Ernesto Alvarenga, que era un tipo muy racional. Nosotros teníamos excelente relación con Aristóbulo Isturi, con Ernesto Alvarenga, con el vicepresidente del Congreso, que era Isaías Rodríguez en ese momento, de la Asamblea Constituyente. Teníamos una relación normal, muy respetuosa con Ali Rodríguez, etcétera, porque la oficina se había ganado ese respeto. De hecho, un dato interesante es que el reglamento de esa oficina se consensuó políticamente y se aprobó por unanimidad en el Congreso, que además establecía un reglamento de concurso para la admisión de personal por un jurado de académicos respetados de las universidades e institutos universitarios superior como el IESA, constituían el jurado. Y bueno, la gente tenía que presentar eso, había un reglamento con un baremo, cuánto vale tener pregrado solamente, cuánto vale tener maestría, doctorado, publicaciones, son en revistas arbitradas o no, son trabajos técnicos, o sea, y eso daba una puntuación que además pasaba por una entrevista de los candidatos personalmente con ese jurado. Y la valoración de la entrevista formaba parte, creo que los credenciales con ese baremo profesional muy transparente, valía como 60% y la entrevista 40%. Entonces cada uno de estos profesores ponía una nota de cuánto calificaba la persona y los 10, 12 mejores fueron escogidos. Entonces eso creó en el Congreso, eso creó ruido, porque una vez me dijo un parlamentario, amigo, me dijo, pero bueno chicos, ¿cómo que nosotros no vamos a incidir ahí en la escogencia de la gente? Ustedes no van a meter por lo menos a 2 parlamentarios en ese jurado. Le dije, no, porque es que esto no es un concurso político, esto es un concurso técnico, y si esto no se acepta, yo no acepto ser director de la oficina. Pues entonces cuando se aprobó el reglamento por unanimidad, y mi nombramiento como director fundador de la oficina también fue por unanimidad. Entonces yo creo que eso fue un gran salto institucional que el país hizo. Fue la primera oficina de esa naturaleza que se creó en América Latina. Y eso derivó en América Latina lo que hoy se llaman consejos fiscales independientes, que cumplen la misma función, se han concentrado más en el tema fiscal y de endeudamiento público, y la tienen casi todos los países. Venezuela es uno de los pocos que no la tiene, a pesar de que establecimos el arranque de ese proceso. En América Latina no había otra. Fue el primer intento en crear una cosa parecida al Congressional Budget Office, y a mí me invitaron muchos países, no solamente en ese periodo, sino años después, hasta aún estando en el BID, algunos países me decían, oye, queremos hablar contigo para que nos cuente la experiencia de Venezuela y cómo la fortalecieron, etc. Hoy en día Europa, que tampoco tenía en esa época esas oficinas, nosotros fuimos primero que muchos países europeos, ya lo existe. De hecho, uno de los promotores de esas oficinas en Europa es un colega amigo a quien yo respeto mucho técnicamente en temas fiscales, se llama George Kopitz, que vino a Venezuela, se reunió con nosotros, vio esa experiencia y dijo, oye, esto es increíble, esto hay que repetirlo aquí y tal, y resulta que él promovió esos proyectos de oficina en Europa. Y luego voy a contar una anécdota porque los dos tuvimos la misma suerte. Lo cierto es que el presidente Chávez, yo me acuerdo de cuando hablé con Ernesto Alvarenga, me dijo, no, Gustavo, nosotros no tenemos observación a lo que tú has presentado sobre el presupuesto. Bueno, la oficina presentó sobre el presupuesto y tú, yo te entiendo,
esa es tu verdad y tú tienes el derecho a defenderla y tal. El presidente tiene que tomar una decisión qué va a hacer con esto. Y Chávez decidió no aceptar la recomendación de rehacer el presupuesto donde le ofrecimos ayuda, sino que lo que decidió fue llevar el presupuesto a la Asamblea Constituyente y lo pasaron por la Constituyente sin ninguna restricción. Mejoraron el presupuesto, ya no había errores de suma y resta, sumaron lo que tenían que sumar, restaron lo que tenían que restar, hicieron el recálculo del cuadro de deuda pública y el análisis sostenible, lo mejoraron, pero era un presupuesto que fiscalmente era muy peligroso. Y de hecho Venezuela desde ahí empezó a tener un aumento de déficit fiscales importante. Bueno, ahí el presidente Chávez, después lo supe años después, que esa vez que pasó lo del presupuesto, él juró que nos iba a reventar y que me iba a sacar de la oficina. En el año 2000, ustedes recuerdan, se aprobó la Constitución y tenía una disposición transitoria que era que pasaba en el interín hasta que se eligiera una nueva Asamblea Nacional, gobernaba el Congresillo. Era un grupo parlamentario de 21 parlamentarios, seleccionados fundamentalmente, cosa que no se aprobó ni siquiera en la Constituyente, pero bueno, fue lo que hicieron. Y entonces el Congresillo nos disolvió, porque como decían, el Congreso ya no existe. Ellos disolvieron el Congreso una vez se aprobó la Constitución, porque bueno, venía otro tipo de poder legislativo, se sustituyó un Congreso bicameral con una Asamblea Nacional unicameral y en ese momento el Congresillo dijo, bueno, como esto es una institución que viene del Congreso de la Cuarta, estas instituciones en el nuevo Congreso no van a existir. Y disolvieron dos instituciones que tenían el mismo rango, que era la Oficina de Asesoría Económica y Financiera y la Oficina de Asesoría Jurídica, que también era una oficina técnica del área jurídica que aclaraba muchos detalles a los parlamentarios sobre el tema legal. El país perdió eso. Bueno, yo me regresé a mis clases en el IESA, de profesor del IESA, y por cierto que este amigo George Kopitz, él era economista del Fondo Monetario, donde yo lo conocí, nos hicimos muy amigos. Él luego se va a Hungría, porque él realmente había nacido en Hungría. Su familia huyó de Hungría y se lo llevaron a Argentina cuando tenía 10 años. Yo pensaba siempre que él era argentino, hasta que un día lo voy a buscar al fondo y me dice, no, George está en Hungría y está de jefe de la oficina de asesoría fiscal y qué sé yo. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es esto? Y me dice, ¿tú no sabías que George era húngaro? Yo le dije, no lo sabía, para mí era argentino, además hablaba con un acento argentino muy marcado. Y me dice, bueno, de eso creíamos todo aquí en el fondo. Resulta que, bueno, esa es la historia. Entonces, George crea esta oficina en Hungría, lo nombra el director de esa oficina, me invitó cuando la creó. Y como se crearon varias en ese momento, porque él las había promovido en Europa, él era profesor, además, ya se había retirado del fondo de la Universidad de Europa Central. Cuando llegó Orbán, le pasó una circunstancia similar. Orbán presentó un presupuesto que era un disparate, y entonces Orbán, también muy autoritariamente, con el chavismo, disolvió la oficina. La disolvió, y entonces en un evento internacional que hubo, para discutir sobre, bueno, la modalidad de estas oficinas, las experiencias en el mundo, etcétera, etcétera, nos invitaron a los dos y George dijo, bueno, es que a nosotros nos invitaron porque había que incluir una línea que dijera caso fallido, y son Venezuela y Hungría. Pero quiero volver sobre el petróleo. Todo el mundo sabe en Venezuela la desgracia que ha ocurrido. Nosotros pasamos de ser una economía que llegó en el 2013 por el impulso del boom petrolero más prolongado de Venezuela a un Producto Interno Bruto de 351.000 millones de dólares. Si Venezuela hubiera seguido como el resto de América Latina, unas más rápidas, otras más lentas, todas tuvimos una caída con el COVID. Tengo una gráfica que es muy buena porque muestra cómo todas, a raíz del COVID, perdimos 3, 4, 5 puntos del producto. Pero una vez que empieza la recuperación, todos los demás países se recuperaron y siguieron su crecimiento más rápido, más lento en los siguientes años, que ya estamos hablando de 20 años después. Pero Venezuela se quedó pegada al piso porque
nosotros entramos al COVID de ser una economía de 351.000 millones de dólares, 357.000 millones de dólares, y 5 años después terminamos con una economía convertida en 80.000 millones de dólares. Se perdió el 80% del Producto Interno Bruto. Y eso fue un deslave no solamente del sector petrolero, porque Venezuela estaba produciendo a finales del año 98 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Por cierto, nunca superamos la capacidad de producción petrolera en la época concesionaria, que llegó en el año, en 1994, 93 en realidad, antes de la llegada, no, perdón, repito, antes de 1971, y voy a explicar por qué, llegó a 3.700.000 barriles diarios. Nunca más pudimos alcanzar eso. No obstante que PDVSA... ¿Perdón? Con Carlos Andrés, en la época de Carlos Andrés Pérez. No, fue en la época de Caldera. Caldera, 71. Pero recuerden ustedes 71. Que pasaron dos eventos muy importantes. Betancur estableció, por esa relación de amor y odio con el petróleo y después con las empresas internacionales, Betancur aprueba en el año 71 la ley de reversión petrolera. Eso se aprobó, en el gobierno de Rafael Caldera. No, repito. Betancur establece en su gobierno democrático del 58 al 63. Betancur establece la política de no más concesión. Venezuela no volvió a dar más concesión. Y se creó una empresa paralela del Estado, la CBP, porque el discurso fue, bueno, necesitamos crear una empresa petrolera capaz, profesional, técnicamente sí lo era, sin lugar a duda. Era una empresa petrolera del Estado, porque esa iba a ser la empresa que iba a heredar las concesiones en la medida en que se fueran venciendo. Pero luego, en el año 71, en el primer gobierno de Rafael Caldera, se aprobó una ley que se llamaba la Ley de Reversión Petrolera, que estableció que como no iba a haber más concesiones, en los que se vencieran las concesiones existentes, y algunas les quedaban 10, 15, 20 años o más, esa ley dijo, en lo que se venzan esas concesiones, se acabó la concesión y esos activos pasan a mano de la República. Entonces, claro, las concesionarias dijeron, bueno, este negocio tiene fecha de límite. Entonces yo voy a tratar de obtener el mayor beneficio, pero no voy a seguir invirtiendo. Y dejaron de invertir. Y eso, si bien no se manifestó en la producción petrolera, porque bueno, era un buen negocio y les interesaba mantener en niveles elevados la producción petrolera, lo que sí hicieron fue no invertir. Y eso trajo como consecuencia que las reservas petroleras se fueron al suelo. Y cuando llega Carlos Andrés Pérez a su primer gobierno, dice, oye, pero si nosotros no nacionalizamos esto y tomamos el control de la industria petrolera, nos vamos a quedar sin petróleo porque el gasto de exploración petrolera se paró. Las concesionarias dijeron, ¿para qué voy a explorar si ya me están echando del país? ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurrió? Inmediatamente las reservas petroleras se vinieron al suelo. Y eso trajo como consecuencia que en realidad la nacionalización petrolera del año 74, Carlos Andrés Pérez tuvo que acelerarla porque de otra manera Venezuela se iba a quedar con un nivel de reservas petroleras muy bajo y la producción iba a caer porque el petróleo, digamos, una vez que llega a cierta madurez, empieza a perder potencial de producción los pozos y si tú no reinviertes en eso, esas reservas se pierden o no se pueden explotar por X determinado periodo de tiempo. Entonces Carlos Andrés Pérez tomó la decisión de nacionalizar la industria petrolera porque las circunstancias así lo forzaron. Y por supuesto, bueno, sí, había el discurso nacionalista, este es el momento de nosotros tomar esto y tenemos la capacidad de hacerlo, etcétera, etcétera, y sí lo había. Pero además, yo, por eso lo digo, yo creo que errores históricos nos llevaron a tener esta relación de amor y odio con el petróleo.
pero hay que entender que la industria petrolera se desarrolló, se profesionalizó, se tecnificó por las concesiones petroleras, porque si no esas empresas no estuvieran allí y estuvieron todas las grandes empresas del mundo. No solamente eso, sino que ellos entendieron que era muy costoso traer profesionales del exterior con la familia, pagarles aquí instalación, etcétera, que decir hay que formar el capital ahí, que está en Venezuela, hay que formar el capital humano. Y por eso ellos dieron muchas becas, financiaron escuelas de ingeniería petrolera y de geología y de otras carreras, y formaron a una capa profesional y gerencial. Ya en ese momento, los presidentes de algunas de las operadoras petroleras eran venezolanos. Alberto Quiroz Corradi era el chairman de Shell. El señor Rodríguez Erazo era el de la ESO, era en esa época Exxon. Y así sucesivamente. Y Carlos Andrés Pérez, yo lo debo decir, porque en la historia uno no puede ser mezquino, y yo a esta altura de la vida trato de ser lo más objetivo cuando reviso la historia. Entonces digo, bueno, hubo razón para el odio, porque las dictaduras dieron concesiones de manera muy arbitraria, en algunos casos hubo corrupción, se creó una especie de nueva clase social que estuvieron vinculados a los valles petroleros, como dije antes. A veces digo, bueno, este es un amo del valle, pero ¿de cuáles valles? ¿De los petroleros o de los valles de la colonia? ¿Ok? Entonces, en realidad, viendo objetivamente, yo creo que Carlos Andrés Pérez dijo, bueno, esto hay que hacerlo de consenso, creó una comisión parlamentaria con todos los partidos políticos y con gente del mundo petrolero de aquel entonces para consensuar una ley de nacionalización de la industria petrolera. Y Carlos Andrés Pérez hizo una nacionalización negociada. No hubo porque se lo propuso y tenía toda la razón. Si nosotros producimos aquí una interrupción de la actividad petrolera, va a haber un colapso económico. Y entendió que eso no lo podía hacer. Y entonces, bueno, lo hizo negociada con las petroleras. Y hubo 2 o 3 elementos aquí que vale la pena mencionar. El primero es que la valoración de los activos se hizo valor en libros, que es una valoración contable, pero no es una valoración económica. Porque la valoración contable es cuánto costó esto, cuánto se ha depreciado, esto es lo que vale ahora. Pero hay lo que llamamos una depreciación económica, una valoración económica, que es decir, yo tengo estos activos que generan durante varios años un nivel de ingreso. Estos activos van a generar ingresos, digamos, en los próximos 10 años. Y entonces me los traigo a valor presente neto, descontando esos flujos a una tasa de interés determinada, y dice, ¿cuál es el valor de ese ingreso hoy? Si yo lo traigo a valores de hoy y lo sumo, eso vale tantos miles de millones de dólares. Y eso es lo que pedían las petroleras. Y entonces, bueno, Venezuela además no tenía quizás la capacidad de hacer esa valoración, o hubiera tomado mucho más tiempo. Entonces Carlos Andrés dijo, vamos a valoración en libro. Y claro, las petroleras ahí se resistieron muy fuertemente, y entonces tomaron una medida que fue, bueno, ustedes van a asumir toda la industria petrolera, entonces ustedes ahora también tienen que asumir el trabajo de exportación y comercialización de ese petróleo. Y en lo que fueron nacionalizadas, dejaron de comprar petróleo. Iban a dejar de comprar petróleo. Pero mientras estaban negociando, dejaron caer las ventas de petróleo al resto del mundo. Porque dijeron, esto ya no va a ser mío. Ustedes asúmanlo. Y entonces Carlos Andrés Pérez se dio cuenta que eso podía generar una debacle económica en el país y dijo, esto hay que negociarlo. Pero como ya habían puesto en la ley y consensuado en el país político que iba a ser valoración en libros contable, entonces Carlos Andrés Pérez, bueno, tuvo que negociar con las petroleras un artículo que era los pagos por servicios tecnológicos. Y básicamente fue que durante varios años le iban a pagar a las petroleras, que en un momento esa valoración en libros fueron 4.000 millones y algo de dólares, un montón de plata, pero esa es la valoración en libros. La valoración económica daba mucho más alta. Entonces Carlos Andrés Pérez dijo, bueno, vamos a poner estas comisiones por servicios tecnológicos para que las empresas reciban la plata y no nos corten la comercialización petrolera hasta que nosotros podamos formar empresas en ese sentido. Y así fue.
Eso permitió que las empresas resumieran las ventas de petróleo venezolano y cuando estaban del otro lado de la costa dijeron, bueno, vamos a seguir comprando petróleo venezolano porque además Venezuela tenía mucha competitividad y todavía la tiene. Y de esa manera se arregló el problema con las empresas petroleras. Y la otra cosa que hizo Carlos Andrés Pérez, además de consensuarla políticamente, es que cuando estaba redactado ya casi el borrador final de la ley, no sé si alguien se lo dijo, pero él planteó, nosotros no podemos cerrar la puerta a asociarnos con empresas extranjeras, porque esas empresas tienen un desarrollo tecnológico que el país va a tardar mucho tiempo en tenerla. Entonces vamos a meter el famoso artículo 5 que establece que el gobierno, el Estado puede celebrar convenios de la actividad petrolera con empresas extranjeras. Bueno, y eso causó una gran polémica. Pérez Alfonso llamó las eso... Empresas mixtas, ¿no? Las empresas mixtas, exactamente. Pérez Alfonso dijo, eso es una nacionalización chucuta, y se opuso y no votó por la nacionalización de la industria petrolera porque el pago de esas comisiones y el artículo 5 iban a ser una nacionalización chucuta y que las transnacionales se nos iban a meter por la puerta de atrás, lo cual terminó siendo absolutamente falso. Las empresas mixtas nos salvaron, porque en efecto había una capacidad de producción de petróleo pesado, extra pesado, a alto riesgo, etcétera, que las empresas que manejan esa tecnología tuvieron dispuesto, y eso es lo que hoy nos salva. Hoy en día, alrededor, bueno, no sé si, vamos a decirlo así, antes de que se impusieran las sanciones en esta última ronda, las empresas mixtas estaban produciendo el 70% del petróleo que se produce en Venezuela, porque el desastre del PDVSA ha hecho que la producción propia se haya venido al suelo. ¿Ok? Y por lo tanto, esas empresas mixtas es lo que ha garantizado que se mantenga una producción entre 800 y 900 mil barriles diarios por la existencia de ese artículo 5 en la ley de nacionalización de la industria petrolera. Y además Pérez hizo otra cosa que fue muy bien hecha, que dijo con los partidos, dijo, nosotros no podemos politizar esto porque estamos politizando el mejor negocio que tiene Venezuela. Aquí vamos a respetar la tecnocracia y no nos vamos a involucrar con esto. Nombró primero a un venezolano excepcional, como el general Rafael Alfonso Rabar, el que cualquiera que lee, así sea un resumen de su biografía, tú dices, este es un venezolano excepcional. Y el tipo se ciñó al objetivo gerencial de PDVSA como corporación. Pero además nombró mucha gente que eran venezolanos que venían de las transnacionales, que hasta meses anteriores estaban empleados en las transnacionales, como Alberto Quiroz Corradi, Rodríguez Erazo, etcétera, etcétera. Y además dijo, todo aquel que esté trabajando en la industria petrolera tiene garantizado su puesto de trabajo. Aquí no vamos a votar a nadie porque sea extranjero o porque trabajaba. El que se quiera ir, se puede ir, pero el que se quiera quedar, no solamente se va a quedar, se le va a respetar su carrera, la industria se va a manejar con meritocracia y además le damos residencia a ellos y a sus familias inmediatamente. Entonces, yo conocí mucha gente que uno de ellos americano fue profesor de IESA, que se quedó en la industria hasta que se jubiló, se casó con una venezolana, sus hijos son venezolanos, así hubo un montón. Muchos se quedaron, entre otras cosas, por eso, porque se casaron con venezolanas o venezolanas que se casaron, americanas o extranjeras que se casaron con venezolanos, sus hijos eran venezolanos, y además Venezuela era un país sabroso en esos años. Entonces, qué carrizo. Venirme a pasar frío en Michigan o en Minnesota, me quedo en Caracas, tú sabes, viviendo súper bien. Y eso fue lo que pasó. Y eso preservó la industria petrolera. Pero, claro, ese periodo en que las empresas dejaron de invertir, la producción petrolera apenas Venezuela la asume y se cayó. Y no porque los que la asumieron, porque eran venezolanas, fueron más ineficientes. Es que por no haber hecho inversión, las reservas probadas disminuyó y la capacidad de producción disminuyó. Y PDVSA tuvo que hacer gastos porque tuvo que crear toda una formación de gente en comercialización y suministro, porque eso se los habían llevado las transnacionales. Entonces, digamos, Venezuela llegó de estar produciendo 1.700.000, en el año 86 tocamos piso con una producción de 1.600.000 barriles diarios. Wow. Y cuando cayeron los precios del petróleo a comienzos de los 80, nos dimos cuenta que la producción se había caído y que estábamos realmente en una situación sumamente difícil. Y eso hizo
que el gobierno le bajara la presión fiscal a PDVSA y dejaran que ellos manejaran con más autonomía los planes de inversión, y PDVSA hizo un plan de inversión que no solamente llegó a 3.400.000 barriles diarios en el 98, sino que además el plan de PDVSA de inversión de largo plazo contemplaba que en el año 2010, si mal no recuerdo, Venezuela alcanzaba a producir 6 millones de barriles diarios. Pero bueno, se politizó a PDVSA, se destruyó a PDVSA. Hoy producimos alrededor de 900.000 barriles diarios, yo creo que es un poco menos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo se recupera Venezuela de esta debacle? Y mi opinión... Eso iba a preguntarte, porque sobre todo, como ya estamos casi finalizando el tiempo... No, vamos a tener que invitar a Gustavo nuevamente, No, porque pero ahora es no se cuando puede ir viene, ahorita, digamos, no se puede ir ahorita sin responder esto, claro, porque me imagino claro. con la presentación, dije, eres asesor del equipo económico de María Corina, y se tiene una mirada, voy a ponerme extremo, pues, que es neoliberal, que va a entregar el petróleo a Estados Unidos. ¿Qué le dices al país? Mira, nosotros tenemos que cambiar el paradigma petrolero, por una razón muy simple. No hay manera que Venezuela, el Estado venezolano, pueda recuperar a esa industria petrolera. O, déjame decirlo en términos muy de economista, el país tiene una restricción presupuestaria, es como el cuento de la cucarachita Martínez. Tengo una locha y si compro esto se me acaba, si compro aquello se me acaba. Lo que tú puedes hacer con los recursos tiene un límite, ¿ok? Ese es el dinero que vas a tener por varios años. Entonces, te puedes tocar el cuento de la cucarachita Martínez, es decir, bueno, invierto en educación, que está en el suelo, en todos los niveles. Invierto en salud pública, que está en el suelo. Invierto en la recuperación de la seguridad social, que no existe, está destruida, más que quebrada. Por eso las pensiones es la cosa más horrorosa que ocurre en Venezuela, que una persona que estuvo activa y tal. En Venezuela se ha generado una generación de jubilados en pobreza extrema prácticamente. ¿Cómo recuperas a esa gente? ¿Cómo lo compensas? Tenemos un altísimo porcentaje, casi poco más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza extrema, es decir, su ingreso no alcanza para comprar una canasta de consumo básica que le dé el consumo calórico proteico necesario para tener una vida normal. Y tenemos una generación de niños que se ha nutrido muy mal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a nosotros a reconstruir petróleo y arrastramos a ese país en miseria por 10, 15 años más, o hacemos lo contrario. Y lo contrario es muy simple, lo siguiente: la industria petrolera en manos del Estado o en manos privadas, al final lo que aporta es regalía, impuestos sobre la renta, y bueno, Chávez le puso una serie de impuestos a la actividad petrolera, que parece un arbolito de Navidad tributario, que al final hizo al negocio no competitivo, porque lo que llaman los técnicos el government take, es decir, lo que se queda el gobierno al final por todos estos impuestos, llegó a ser de 90%. Y las empresas dijeron, bueno, si esto es así, yo me voy. Y se fueron muchas. Vendieron, entregaron, se entendieron con el gobierno, y hubo dos que el gobierno les dijo, yo no estoy interesado en este negocio, como son dos empresas americanas. Esa relación de odio, sobre todo en esa extrema izquierda, llegó a decir, bueno, entonces ustedes están expropiados, se van de aquí. Y no fueron los que lo expropiaron, como es una expropiación que el Estado por alguna razón asume un activo y lo paga a precios de mercado. No, lo confiscó, no lo pagó. Y por esa razón estamos ahora perdiendo ciclo. El acreedor más grande del país, con todo tipo de deuda que tú quieras poner en el pote, el acreedor individual más grande de Venezuela es Conoco, que es la tercera empresa más grande de Estados Unidos en el mundo petrolero. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos que vengan las empresas internacionales, porque el aporte fiscal, el government take, al final va a estar determinado por el impuesto sobre la renta y la regalía petrolera. ¿Ok?
nosotros tenemos que hacer atractivo el negocio fiscal, eso, el negocio petrolero. Eso significa que fiscalmente sea competitivo. Que una empresa no diga, no, me voy para tal país porque en Venezuela me quitan demasiado con impuestos, me voy a producir a otro lado. Y eso ha sido un error, porque de esa historia, y por eso empecé con esa historia de Venezuela, las concesiones, el excremento del diablo, las no más concesiones, es por esa relación de amor y odio que terminó exacerbándose con un gobierno ultraizquierda que hizo lo que hizo en la industria petrolera y la destruyó. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma. Y sacrificó, Venezuela sacrificó volumen de producción petrolera por la presión fiscal. Y resulta que Venezuela tiene las reservas más grandes del hemisferio occidental, de lejos, y una de las reservas más grandes del mundo. Porque esos 300.000 millones que mucha gente dice con la tecnología existente no es todavía explotable. Entonces, cuando eso se valora bien que sea comercialmente explotable, estamos hablando de, vamos a decir, unos 120.000 millones de barriles de petróleo. Y que posiblemente con una recuperación de la actividad petrolera pueda llegar en pocos años a 150. Estamos hablando de una de las reservas más grandes del mundo. Y Venezuela tiene ventaja competitiva para hacer inclusive el petróleo pesado y extrapesado altamente competitivo. Y nosotros, sacrificando esa presión fiscal, compensamos por volumen de producción más que compensamos lo que ingresa por regalía y por impuestos sobre la renta. Porque muy fácilmente, cuando tú hablas que el valor es precio por cantidad de un bien. Entonces, yo tengo el precio del petróleo que está determinado en el mercado internacional, ahí no podemos incidir, pero el volumen, la cantidad, sí depende de decisiones que nosotros tomemos. Entonces, si Venezuela se propone un plan de aumento de la producción petrolera en los próximos 10 a 15 años, Venezuela va a superar muchísimo el ingreso fiscal por volumen de producción, con una presión fiscal que la haga competitiva más baja. Y ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Y el otro cambio de paradigma es que lamentablemente Venezuela no tiene otra opción para recuperarse rápidamente que abrir el negocio petrolero a la inversión privada, nacional y extranjera. No tiene otra opción. Nosotros haciéndonos competitivos fiscalmente a los niveles internacionales de una participación fiscal entre 60 y 65% del negocio petrolero. Obviamente eso depende del precio del petróleo. Yo he trabajado mucho en estos meses con ingenieros petroleros, geólogos, del grupo que asesoran esto, María Corina, he aprendido de ellos un montón. Venezuela tiene un potencial de alcanzar 4 o más millones de barriles en los próximos 10 a 15 años, inclusive pudiera ser mucho más de eso. ¿Por qué razón? Porque somos altamente competitivos. En los primeros años no tiene que haber gasto de exploración, porque todo el mundo sabe cuáles son las reservas y dónde están. ¿Dónde están los pozos? Eso, ahí no hay nada que buscar, y mucho menos en aguas profundas, etc. Casi todo ese petróleo está a una superficie que lo hace mucho más rentable explotar que un petróleo más liviano, pero que está a 5.000 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, eso hace que tú seas muy competitivo. No hay necesidad de gastos de exploración. La infraestructura está allí. Requiere inversión para repararla rápidamente, pero está allí. Tú no tienes que pedirle permiso a 15 municipios para atravesar un oleoducto y empezar a construirlo. No, hoy sí se técnica y los tipos expertos en eso te dicen, mira, este tubo está roto aquí, aquí, allá, ok, rompemos aquí, conectamos y ya el tubo está funcionando. Estoy simplificando en algunos casos, pero tú puedes, por ejemplo, decir, ¿por qué nosotros no entregamos en concesión las refinerías para recuperarlas rápidamente? Porque hacerle al Estado es que vas a restarle recursos a educación, a salud, a la seguridad social, a las transferencias sociales para combatir la pobreza. Entonces dime tú qué es más neoliberal y qué es más traidor. ¿Ah? ¿Salvar a los venezolanos o salvar al petróleo que está enterrado en la tierra? Como decía en la canción aquella vieja que yo le oía a José, ¿qué culpa tiene el petróleo que está enterrado en la tierra? O sea, pero, las empresas mixtas, ¿no te parece que sería mantener algunas mixtas? Mira,
muy probablemente no se quieran mantener. Y te explico por qué. Las que están se mantienen porque ya hicieron un gran gasto de inversión. Son lo que llaman los economistas gastos hundidos. Tú haces una inversión en pozo, en plantas, en oleoducto, etcétera. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo recupero esto? Aunque este negocio no me sea muy rentable, pero si yo cubro una capacidad de recuperar esas inversiones, me quedo. Ahora, ve y dile, ¿y por qué no exploras más? ¿Y por qué no te metes más? ¿Y por qué no amplías la producción? Te dicen, no, pana, así no, con ese enredo fiscal que ustedes tienen, yo no lo voy a hacer. Pero vamos a ser muy claros, bajo la ley esta que llamaron horriblemente contra el antibloqueo económico, el gobierno está haciendo contratos de lo que se llama en inglés de revenue sharing o production sharing. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a operar y comparto contigo en la producción o el beneficio que esto genera. Y ese es el modelo que tiene Chevron. Y ahí le bajó la regalía y el impuesto sobre la renta, pero con una cosa que no es nada transparente porque eso, bueno, se filtra siempre información, pero los venezolanos no conocen ese contrato. Entonces, no nos engañemos, eso hay que hacerlo, pero de manera transparente y con reglas muy claras que todo el mundo las vea y las conozca. Entonces, nosotros podemos tener diversas modalidades de participación del sector privado en el cual el país se ajusta a los modelos de negocio que tienen las empresas y no al revés, que todo el mundo tenga que forzar al modelo de negocio que yo tengo como empresa mixta. Además, mira, hoy tú hablas con cualquier empresa petrolera grande, seria, etcétera, y te dice, mira, yo no me puedo asociar con un socio que estableció que la participación accionaria es 60% y a mí me toca 40%. Pero esa empresa está quebrada, no tiene cómo invertir. PDVSA hoy tiene un patrimonio negativo, tiene una deuda gigantesca, primero en bonos, luego deuda con esas mismas empresas mixtas y deuda con contratistas y proveedores. Y está demandada en tribunales internacionales por esa razón. Entonces todo el mundo te dice, no, yo con un socio quebrado yo no me voy a asociar, porque si hay que invertir algo que va a poner capital soy yo, pero ese capital está por ley en 60%. Homogeneizaron todos los contratos de las empresas mixtas en eso. Entonces nosotros tenemos que hacer el negocio petrolero atractivo a la inversión privada, nacional y extranjera, que produzca renta por la regalía y por el impuesto sobre la renta, y eso es lo que va a recibir el Estado, ¿entiendes? Y para financiar la educación, la salud, por eso empecé con el cuento de la salud, de la educación pública, del cual yo fui resultado a la vuelta de varios años, porque tuve una educación pública. Es decir, que estamos diciendo, afirmando que esta no es una política neoliberal porque el Estado tiene en este caso, en esta propuesta, una gran responsabilidad a propósito de la educación, de la salud y de políticas sociales en general. Jonathan, gracias. Lo has dicho perfectamente. Eso es. Así es. Eso es. Sí. Y te doy este dato. Con la inversión privada internacional, nosotros podemos alcanzar con las estimaciones que hemos hecho no menos de 4 millones de barriles en 10 años. ¿Ok? Déjame decirte esto. Solo 6 países en el mundo producen por encima de 4 millones de barriles diarios, que son los 3 gigantes, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Después viene Canadá, que está en el medio, produciendo muy cerca de 6 millones de barriles diarios, y 2 países árabes, no es Arabia Saudita que produce, están en los gigantes, 2 países árabes, Irak y creo que Emiratos Árabes Unidos, producen un poco más de 4 millones de barriles. Mira, te voy a decir algo más para cerrar en esta parte, pero si ustedes quieren después entrar en detalle con el resto del programa, con mucho gusto. Pero te doy este dato. Con los cálculos que hemos terminado recientemente, los petróleos de la faja están en promedio, en algunas áreas un poco más arriba, un poco abajo, de unos $10 el costo de extracción. Cuando tú le sumas a eso la regalía, el diluente que le tienes que añadir, que el diluente es caro, porque es un petróleo muy pesado, le tienes que mezclar diluente, nafta, para poderlo mover y en los oleoductos. Y si lo logras pasar por un mejorador, entonces ese petróleo se filtra, por decirlo así, libre de minerales y se vende casi igual que el Brent, que es la marca más alta del precio del petróleo. Bueno, producir en Venezuela ese petróleo al precio de hoy, porque
hace menos de un mes terminé en los cálculos con mis colegas. Son $27 el barril, incluyendo el petróleo pesado y ultrapesado. Los livianos que nos quedan y los medianos están por debajo de eso. Entonces, yo te digo lo siguiente. Solo los países árabes hoy en día producen por debajo de $27 el barril. O sea, tú ves Brasil, está por arriba de eso. La producción que llaman aquí del Permian, que es el gran salto con el fracking de la producción petrolera de Estados Unidos, está por encima de $27 el barril. Guyana está en 30 y pico dólares el barril. O sea, nosotros solo somos superados en eficiencia para la producción de petróleo, y eso gracias a ese nivel de reserva y que no está a miles de kilómetros de profundidad. Nosotros podemos producir un petróleo competitivo, altamente competitivo. Entonces, tenemos una ventana tecnológica, quizás de 20, 30 o 40 años, nadie lo sabe con exactitud, pero lo que sí sabemos es que con toda esta revolución de la inteligencia artificial, la demanda de electricidad va a tener un salto brutal. Entonces, a lo mejor esa ventana es mayor. ¿Y qué vamos a esperar? Que haya un salto tecnológico y ese petróleo se quede enterrado. Y Venezuela diga, perdimos una gran oportunidad de desarrollo por estos mitos en la cabeza de que si esto es neoliberal, que las concesiones son, tú sabes, el excremento del diablo. O sea, Venezuela tiene que cambiar la mentalidad y el paradigma petrolero. No hay otro sector en Venezuela que pueda recuperar al país rápidamente y salir de este malogro social, en fin de cuentas, que no sea el petróleo. No hay otra actividad económica. No, está muy claro. Bueno, Claro. bueno, muchísimas gracias. Creo Así que ha es. sido un extraordinario programa. Hay que Gracias a continuarlo ustedes. para Lo que profundizar. pasa, lo que pasa es que nos quedamos, sí, nos quedamos con las ganas de ver los planes del próximo gobierno, porque es que ahora es cuando falta. O sea, aquí hay muchas cosas que nos quedaron pendientes porque Sí, como todo venezolano, estamos interesadísimos en saber cómo vamos a salir de este atolladero donde nos Absolutamente. metieron, ¿no? Se Entonces, las bueno. debo y quiero pagar. necesariamente te Bueno, tenemos que volver a invitar, Gustavo. No, con mucho gusto. De verdad que he disfrutado mucho el programa, pero creo que Venezuela tiene que dar un gran salto. Es posible, es viable, si nosotros cambiamos el paradigma petrolero y de una relación de amor a odio vamos a hacer una relación de amor y recuperación económica del país. Venezuela se puede recuperar porque tiene esa inmensa riqueza enterrada en el subsuelo. Y lo que hay que hacer es llamar a cualquiera, empresarios venezolanos, empresarios del resto del mundo, empresas internacionales. Y por qué no, como me decía un amigo, mira, en Venezuela hay pozos que pueden llegar a producir 200, 300 barriles diarios. Cuando tú sumas todo ese potencial, resulta que te da un volumen de producción que las empresas grandes de gran escala no están interesadas para ese nivel de petróleo. Entonces, mira, hay un montón de ex empleados, gerentes, ingenieros, etcétera, gente de muy buen nivel y técnico, que bueno, ya están en el resto del mundo o están ya retirados algunos, pero que gente que está activa, hay gente sumamente competente. Bueno, yo lo que le digo a los empresarios venezolanos, inviertan, crean una empresa petrolera y no pretendan que van a producir 5.000 barriles diarios, no, pero ustedes pueden empezar produciendo, cualquiera saca la cuenta. ¿Cuántos son tantos barriles por día a este precio? ¿Cuánto cuesta invertir aquí? Y se van a dar cuenta que es un negocio extraordinario, rápido y de largo plazo. Entonces, les debo la explicación de cómo esta visión del petróleo va a ser el soporte para un gran despeje económico del país. Sí, señor. muchísimas gracias. Estamos pendientes de esto. Así es. Seguro, ¿cómo Excelente. no? Acuérdese darle la campanita, darle me gusta, compartirlo. Quedamos comprometidos todos a escuchar la siguiente explicación. ¿Cómo vamos a salir de esto con el petróleo? Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, que son bien. Gracias, Gustavo.